Amigas, amigos de ATV, tengan ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, si es el caso. Estamos nuevamente con la entrevista de la semana, este programa que usted ve a través de la televisión valdiviana. Señal 11 de ATV en la parrilla de BTR. Tenemos hoy día una invitada con la cual vamos a conversar de un tema que con toda seguridad va a captar la atención de nuestros televidentes, especialmente quizás de la gente mayor. Vamos a hablar con Carolina Cárcamo. Ella es docente de la carrera de técnico podología clínica del CFT Santo Tomás de Valdivia. Ustedes dirán, ¿de qué podemos hablar con ella? Bueno, de múltiples aristas de lo que significa esta carrera, que es bastante cotizada por muchos estudiantes, por gente joven, pero sobre todo por los servicios que presta a mucha gente que necesita de cuidados especiales en sus pies. Estos miembros del cuerpo humano que son tan vitales, que son tan necesarios, y mucho más todavía si están complicados, si hay algo que los dañe. Entonces yo creo que va a resultar súper amena la conversación con nuestra visita. Carolina, la invito a saludar frente a esa cámara al público de Valdivia que sigue este programa. Buenas noches, don Juan, buenas noches a todos los telespectadores de Valdivia, y espero que hoy aprendan un poco más de lo que es la profesión del técnico en podología clínica. Claro, yo creo que es bueno contarle a la gente de qué se trata la podología, y posteriormente yo me quiero quedar un poquitito en uno de los temas principales de lo que significa esta ciencia médica, ¿no? Bueno, justamente la profesión de técnico en podología clínica o la podología es una profesión del área de salud, primero que nada, que se preocupa, ¿no es cierto?, del cuidado integral del pie y de la relación que tiene este con el cuerpo. Las personas que son podólogos o técnicos en podología clínica, ellos son personas que estudiaron 2 años ya en un centro reconocido por el Servicio de Salud y también por el Ministerio de Educación. Ya esto está relacionado, por ejemplo, con el Centro de Formación Técnica de Santo Tomás, Valdivia, que es donde se ofrece esta profesión. Como yo lo dije, me atreví a anticiparlo, es una carrera bien estimada por los jóvenes, ¿no? Sí, tenemos bastante, bueno, no solamente por jóvenes, ha sido también una carrera que se ha abierto también como oportunidad para las personas ya un poco maduras. Yo hablo de personas, por ejemplo, de 50, incluso tenemos estudiantes de un poquito de 60 años, en el que han visto una oportunidad de trabajo, ¿ya? Y en el que se pueden desarrollar porque pueden trabajar a domicilio, por ejemplo, haciendo atenciones a domicilio, y se ha desarrollado, bueno, ampliamente igual en jóvenes que han buscado carreras de corto periodo, ¿no es cierto?, para poder educarse. Es decir, el mercado laboral es amplio, es generoso para la gente que logra sortear con éxito sus estudios. En este momento, bueno, se trata más que nada de atenciones domiciliarias y también atención en la atención primaria, ¿ya? Eso más que nada se puede trabajar en podología, pero también hay muchos otros lugares, como en clínicas privadas, puedes hacer también trabajo en deportistas, ¿no es cierto? Y también hago un llamado igual a los deportistas valdivianos a que traten, ¿no es cierto?, sus pies con profesionales del pie, como son los técnicos en podología clínica. ¿Hay dentro de la disciplina hay algunas vertientes diferentes? Más que nada creo que son especializaciones. Por ejemplo, las órtesis podológicas, ya que se pueden hacer en pacientes, podríamos decir especializaciones en reflexología podal, como vemos acá, bueno, y otras como en otros países que, por ejemplo, ya se hacen como en España, que ya es una carrera no técnica, sino que ya es profesional en el sentido de universitaria, ya, y que ahí, bueno, hacen operaciones y otro tipo de procedimientos. La podología se ocupa, uno pudiera pensar que solamente se trata del tratamiento, el cuidado de las uñas, más que eso, ¿no? Claro, la gente, y yo quería separar un poquito ese tema, porque las personas siempre nos dicen, quiero cortarme las uñas o sacarme los callitos, perdonando la forma, pero la podología es mucho más que eso. Como yo decía, es el cuidado integral. Nosotros hacemos prevención, educamos a las personas en su cuidado, porque el cuidado de los pies, porque por lo general el pie es como el último órgano que la persona
se preocupa, y la verdad que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, porque nos sostiene, con ello nos desplazamos, ¿no es cierto?, y no le damos el real cuidado que se merecen, ¿ya? Solamente lo cuidamos de repente en el verano, y en el invierno, no, como están cubiertos, nosotros no nos preocupamos, ¿ya? Pero es importante señalar que la podología hace énfasis en prevenir lesiones, por ejemplo, como las úlceras en las personas que son diabéticas, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, úlceras en un pie, ¿no es cierto?, en el que fue provocado, ¿no es cierto?, por a lo mejor algún traumatismo anterior, y se provocó esta úlcera, ¿no es cierto?, y que puede producir más adelante, por ejemplo, la amputación de un pie, ¿ya? Cuando esto se produce en un diabético, el problema es que cicatrice, ¿no? La cicatrización en un diabético es muy complicada. Es muy complicada porque los niveles de glicemia, hay una hiperglicemia, ¿ya? Y eso hace que la insulina, que es la hormona, ¿no es cierto?, que nos ayuda a regular este nivel de azúcar en nuestra sangre, no es capaz de hacerlo, y obviamente que por cualquier trauma que tenga, ¿no es cierto?, algún roce, alguna fricción, se produce una lesión, ¿ya?, en nuestros pies sobre todo, y esto acompañado también por el tema neuropático, porque la diabetes, como es una enfermedad metabólica crónica, ¿ya?, que si no se estabiliza estos niveles de azúcar en la sangre, obviamente que va a provocar daños a largo plazo en distintos órganos. Por ejemplo, las personas pueden provocar daño en los ojos, ¿no es cierto?, la retinopatía, la nefropatía, ¿no es cierto?, que es problemas a los riñones, y la neuropatía, que es la que está asociada, ¿no es cierto?, a lo que yo estaba conversando recién, con las úlceras en el pie diabético. Ya se pierde la sensibilidad y por ende las personas no sienten, por ejemplo, una pequeña lesión, un corte, un pinchazo en el pie, y eso hace que se produzca una lesión que no cicatriza, y eso se llama una úlcera. O sea, pueden estar años con esa lesión hasta que se compromete tanto el segmento, ¿no es cierto?, que está con esta herida, que se tiene que amputar. Hay aquí un factor preventivo que con toda seguridad es importante, y parece que también la disciplina lo aborda eso, ¿no?, como una cosa fundamental. Exacto, la educación es primordial en nuestra profesión, y por ello hay cosas muy pequeñas. Por ejemplo, yo traje algunas láminas acá de cosas que tenemos que hacer diariamente. Por ejemplo, tenemos que lavar nuestros pies diariamente, ¿ya? Esa cámara sí muestra aquí. También tenemos que secarlos y darle énfasis a las zonas interdigitales, o sea, entre medio de los dedos tenemos que hacer un énfasis para que sacar todo lo que pueda quedar como agüita o jabón, ¿ya? También es importante, gracias, hidratar nuestra piel, porque la piel necesita hidratar, o sea, necesita un poco de agua para que no se produzcan estas fisuras, estas heridas, y que después obviamente van a provocar alguna lesión como la que ya explicaba anteriormente. Perdón, hay un detalle técnico, parece que hay que enfocar hacia ese lugar. Bueno, y las láminas nos siguen mostrando... Claro, aquí continúa, por ejemplo, siempre se habla del corte de las uñas. La verdad es un corte recto, y esto quiere decir que las personas no deben cortarse las esquinas, ¿ya? Las esquinas no hay que cortarlas, no hay que poner el corta uña, ¿no es cierto?, hacia estos ángulos que se producen acá. Solamente es recto, o sea, de lado a lado. En el caso de que nuestro corta uña no nos permita hacer eso, entonces nosotros podemos hacer un limado, ¿no es cierto?, en las puntitas, los bordes, para poder no introducir nada cortante, como tijeras, que es muy común en las personas que se cortan las uñas a veces con tijeras, con cuchillos, incluso he escuchado. Entonces, lo primordial es que si usted no se puede cortar estas esquinas y les molestan, reducirlas un poco con lo que yo le comentaba, que eran las limas, ¿ya? Una persona que sufre de diabetes, no sé si es exactamente eso, no es que esté obligada, pero lo recomendable es que un profesional pueda atenderle el corte de uña, ¿no? Exactamente, lo ideal es eso en el paciente diabético, y algo muy importante, el paciente diabético también tiene que hacerse cargo en el sentido de observar sus pies. ¿Y de qué forma?
el paciente tiene que observarse, por ejemplo, buscar zonas rojas, heridas, fisuras. Si no puede hacerlo, si no se puede agachar, por ejemplo, un paciente que es un adulto mayor, entonces ojalá que alguien lo pueda observar todas las noches, ¿no es cierto?, todos los días, buscar estas lesiones que yo decía, y también individualmente uno puede buscar un espejo y mostrarlo hacia la planta, proyectarlo para poder ver si está sana o no la piel de la extremidad inferior, que es el pie. ¿Tiene que ver con el cuidado de los pies, de las uñas, todo eso? El calzado, sí. El calzado también es muy importante. El calzado tiene que ser un calzado, un zapato cómodo, ¿ya? Ojalá que sea de cuero, ¿no es cierto?, para que no transpire tanto el pie, y revisar también las costuras por dentro, porque eso también nos pueden provocar lesiones a las personas que son diabéticas. Y también ojalá comprar los zapatos durante la tarde, que es donde ya estamos más, nuestros pies están mucho más hinchados, entonces vamos a tener una visión mejor para poder comprar el zapato que realmente necesitamos. ¿Ya? Hemos terminado la primera parte de nuestro programa, tenemos que ir a una breve pausa y vamos a regresar hoy día con nuestra invitada Carolina Cárcamo. Bueno. Ya volvemos. Ya.